En 1760, ¿qué máquina mandó a producir Reynolds? Bueno, la máquina que mandó a hacer Reynolds fue una máquina que construyeran y fuera provista de un cilindro de 1,90 metros de largo y de 70 centímetros de diámetro, destinada a bombear el agua de las masas de carbón del Elphinstone. ¿Listo? Muy bien, pero ¿me podría decir quién es el padre del hierro y qué obra hizo? Bueno, el padre del hierro fue John Wilkinson. Él logró construir un torno calibrador que produjeran cilindros de una precisión de orden de 1,5 milímetros, o sea, 6 veces más precisos que los de Smeaton. Bueno, de todos modos, este gusto era todavía insuficiente, pues seguía comprobándose una gran pérdida de vapor. Sin embargo, hubo perfeccionamientos introducidos en la máquina de Watts permitieron finalmente construir máquinas satisfactorias. Sí, pero según he oído, las fábricas se dividían en dos partes, en dos categorías. ¿Cuáles serán esas? ¿Me las puede explicar, por favor? Bueno, sí, en realidad hay dos clases de fábricas. Bueno, la A es una especialización en las maquinarias para las que había una demanda fuerte y constante. Estas eran las máquinas de textiles, máquinas de vapor, las máquinas de calderas, etc. Bueno, y el otro tipo es el de las máquinas de aplicaciones diversas. Bueno, y estos son los instrumentos de precisión y los accesorios especiales. Bueno, y en conclusión, ¿qué nos podría decir, doctor? Bueno, en conclusión de la tercera etapa de la revolución industrial se podría sacar que en la rama de la construcción mecánica, las máquinas fueron empleadas en la construcción de otras máquinas, y esto rápidamente en gran cantidad para satisfacer las necesidades industriales y los transportes. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Bueno, muchas gracias, compañero Díaz. Bueno, y ahora aquí tenemos un experto en fotografía y en imprenta, que nos va a responder unas preguntas muy breves que le vamos a formular. La primera pregunta es, ¿por qué se dio la idea de crear la imprenta? En el campo de la imprenta, la composición de mano comenzaba a dar que desear, a causa, un lado, de los progresos técnicos y por otro lado los culturales. Al comenzar el siglo XIX, la mecanización de la composición y la misma imprenta había avanzado ya mucho. Bueno, la segunda pregunta que le vamos a formular es, ¿cuál fue la primera máquina de imprimir? Bueno, la primera máquina de imprimir se realizó en 1812 por un señor sajón que llegó a Inglaterra llamado Collins. Bueno, él inventó la primera máquina práctica para imprimir. Máquina la cual hacía que una placa de metal sirviera para presionar el papel, que estaba reemplazado por un cilindro. Sus ideas fueron practicadas en un principio más a las prensas movidas que a las prensas manuales. Pregunto. En las prensas que inventó este señor, hacía 800 ejemplares por hora. En cambio, las manuales solamente llegaban a 300 en hora. Y la tercera pregunta es, ¿qué es el teclado análogo? Bueno, el teclado análogo fue hecho por una firma francesa llamada Lally en 1842. Consistía en que una componedora en la cual el operario trabajaba sobre un teclado análogo, el cual era como una especie de piano en la cual cada tecla tenía una letra. Este aparato también fue conocido como componedora de piano. Bueno, y la cuarta pregunta
¿cuál fue la primera máquina de escribir hecha por un norteamericano? Bueno, la primera máquina de escribir fue gracias a... Bueno, voy a explicar cómo era la máquina. La máquina era que cada tecla tenía un carácter metálico grabado con la letra del abecedario en relieve. Entonces la persona pichaba la tecla y esa por medio de una varilla o de una palanca subía y como estaba en relieve por medio de la cinta la grababa en el papel. Esta fue lanzada al mercado en 1869. Se dio a un norteamericano llamado Christopher Lathan Sholes, quien vendió sus derechos en 1973 a la Remington e Hijos. Bueno, la quinta pregunta sería, ¿cuál fue la otra invención del siglo? Bueno, la otra invención del siglo fue la fotografía. Esta fue por Joseph Miserov. En 1820, él observó que el alquitrán, al ser expuesto a la luz, dejaba de ser soluble. Entonces, Miserov se dedicó seguidamente a obtener imágenes en cámara oscura. Bueno, y la sexta y última pregunta sería, ¿qué hizo Henry Fox Talbot? Bueno, Henry Fox Talbot hizo una invención que fue primordial para la fotografía. Esta fue que él realizó el papel sensible a la luz. O sea, él producía una cámara oscura y una imagen latente que había que desarrollar para hacerla visible. Es como las máquinas de ahora. Con una película sensible a la luz, cuando se efectúa la fotografía, después se manda a desarrollar. Y este papel todavía es perfeccionado, pero sigue siendo utilizado. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Hasta la próxima. Bueno, habla ahora por favor sobre el carbón y el hierro. Bueno, el carbón y el hierro, antes de la revolución industrial, produjo grandes deforestaciones, ya que solo se podía utilizar carbón y no hulla, porque el hulla no era tan buen material como el carbón. Esto trajo todas estas consecuencias. El país se volvió pobre en bosques, ¿sí? Bueno, también se trató de utilizar hulla, pero no daba resultado. ¿Quién hizo posible la utilización del hulla para la condición? Bueno, los principios de esto los dictó Abraham Darby, quien trató de utilizar hulla, pero fundir, trató de transformarlo como en coque, ¿sí? Pero no dio mucho resultado. Luego, Henry Cox inventó el pudelaje, por el cual obtuvo una producción de hierro puro y maleable, ¿sí? Con el cual ya se podía utilizar el hulla. ¿Qué trajo como consecuencia la revolución industrial? Pues bueno, la revolución industrial trajo como consecuencia la crecida del capitalismo. También trajo como consecuencia que los artesanos aislados en su taller fueran sustituidos por importantes concentraciones de gente, ¿sí? La gente salió oprimida y no para los pequeños empresarios. También trajo como consecuencia que Estados Unidos se convertiría en el poder dominante del país, de todo el mundo. Que también trajo como consecuencia que las fábricas que habían nacido al principio de la revolución industrial se habían crecido en número, y que se dividió el trabajo también. Trajo como consecuencia la división del trabajo, pues ya que hubo mucho empleo para todo el mundo y hubo mejores condiciones para la nueva vida que se presentaba frente a esto. ¿En qué consiste la revolución industrial? Bueno, la segunda revolución industrial consiste
la llegada de los sectores más diversos, como el sacrificio de ganado, fabricación de productos lácteos, agricultura, industria del vestido, imprenta e incluso el trabajo de oficinas. La máquina de vapor, por ejemplo, perfeccionó con creación de la turbina de vapor de rendimiento muy superior al que la máquina de pistón. Fue mucho mejor la máquina de vapor, la lograron superar bastante. El fin de siglo conocerá un nuevo mundo, un impulso tecnológico nuevo totalmente, tan importante como el siglo XVIII. Bueno, la segunda revolución industrial trajo inventos tan buenos como la bombilla, el motor diésel, la telegrafía inalámbrica, el petróleo, el cine, el fonógrafo, el ascensor, el rascacielos, la dinamita y muchos otros que ahorita me vienen a la memoria. ¿Y qué pasó con las vías de comunicación? Bueno, en las vías de comunicación hubo ya gran transporte de vehículos, ya que se pavimentaron las vías y se hicieron nuevas vías de comunicación como fueron los canales. Entre ellos está el canal de Suez, que fue hecho por Fernando de Lesseps. También está el canal de Panamá en 1914, que fue muy importante porque Estados Unidos, fue el momento en que Estados Unidos nos quitó a Panamá. También fue importante ya que este fue el primer medio de comunicación entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Explíquenos cómo fue el motor de explosión. Bueno, el motor de explosión fue hecho por Leibon y Branton, dos franceses, quienes comprimieron gas y aire comprimido y lograron hacer como una especie de combustión. Posteriormente, la máquina fue arreglada por Brighton, quien la reemplazó el gas por el petróleo, y entonces así quedó siendo como una mejor fuerza motriz. También hubo otro francés, que fue el francés Forest, quien perfeccionó e hizo el motor diésel, que hoy es un gran... también lo adaptó a distintos combustibles, hizo varios motores. Bueno, ¿qué podría decirme sobre la aviación? Bueno, la aviación fue más tardía que todos estos inventos. Comenzó en 1903 con el vuelo de los hermanos Wright. Estos, aunque no era muy perfecto, pero lograron hacer algo más o menos estable. Bueno, también estaba la aeronáutica, que era el vuelo en globos, que ya era bastante popular antes que la aviación, y que fue un gran medio de transporte. También se realizaban carreras con ellos. También hubo grandes inventos como el dirigible, que fue hecho por Renard, quien también utilizó los principios utilizados por los hermanos Montgomery, que eran los que habían construido los globos de hidrógeno. Otros inventos revolucionarios fueron el telégrafo electrónico de Samuel Morse, el belga Gramle, que hizo el primer dinamo eléctrico. También estaba Thomas Graham Bell, que inventó el teléfono. Thomas Alva Edison, creador de lámpara eléctrica, y también del fonógrafo.